Días. Buenos días, señoras, señores diputados. Va a dar comienzo la Comisión de Economía. Bienvenidos. Va a dar comienzo la Comisión de Economía con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. El orden del día. Primero va a dar lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Y el segundo punto, comparecencia de otra entidad o persona. Comparecencia de otra entidad o persona de don Víctor Bravo Cañada, presidente de Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Extremadura, y de don Francisco García Peña, presidente de Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz, a los efectos de informar ante la Comisión de Economía sobre el proyecto de transformación de dicha caja en bancos, sobre su posterior unificación, sobre la ruptura del proceso de fusión de las entidades Liberbank, Caja 3 e Ibercaja, así como sobre el nuevo escenario que se presenta para ambas cajas de ahorro extremeñas. Formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Sí, y por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. ¿Hay alguna aclaración para hacer al acta de la sesión anterior? Se aprueba por asentimiento. Bien, comparece el don Víctor Bravo Cañadas, representante, presidente de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, a efectos de informar sobre el proyecto de transformación de dicha caja. Los solicitantes tendrán un tiempo de 5 minutos para justificar la solicitud de comparecencia. Dos turnos, Izquierda Unida y Partido Popular. Tiene en primer lugar la palabra el representante de Izquierda Unida, don Pedro Escobar. Me sobran 4 minutos. Queremos saber por qué es necesario ese proceso de fusión. Yo particularmente, y creo que cualquier ciudadano extremeño conoce otras entidades de un tamaño modesto, que saben cuál es su espacio de actuación y son perfectamente solventes y sostenibles. Entonces, queremos saber primero por qué es necesario ese proceso de fusión de las cajas extremeñas con otras, en particular Caja Extremadura. Y luego, ¿qué consecuencias tiene para el empleo? ¿Qué consecuencias tiene para la obra social? Nos gustaría tener datos de en qué situación quedan los trabajadores, la previsión de cierre de sucursales o de ampliación, si las hubiera. Y como en el staff profesional de las cajas, como en todas las entidades bancarias, hay un grupo de alto standing y luego está el tema de la enorme mayoría que están en las sucursales, queremos saber cómo se trata cada una de esas situaciones en este proceso de fusión. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida a esta comisión en mi nombre y en el de mi grupo parlamentario al señor Bravo y al señor Barra, que le acompaña. Mi grupo parlamentario realiza esta solicitud de comparecencia porque creo que a nadie se le escapa que en los últimos meses el Caja Extremadura, integrada dentro del grupo Liberbank, ha vivido unas situaciones que no han llegado a su cauce, como es la posible fusión del Liberbank Caja 3 e Ibercaja, que dio al traste con el informe de Oliver Wyman el 28 de septiembre, que al final no se produjo este proceso, y nos gustaría saber, a mí, a mi grupo parlamentario y a muchos extremeños que así nos lo han manifestado, por qué no se llegó a realizar esa fusión, cuáles son las causas, tanto económicas como internas, que puedan haber surgido para que esta fusión no se llevase a cabo, pero sobre todo, y lo que más nos preocupa ahora, cuál es el futuro que le espera a Caja Extremadura dentro del grupo Liberbank, cuál es el futuro económico que le espera, cuáles son las futuras acciones que se van a llevar a cabo y lo que más nos preocupa sobre todo, cómo puede afectar esto a la plantilla de trabajadores y empleados que ahora dependen de Liberbank, pero que en su momento y hasta junio del año 2010 dependieron de Caja Extremadura. Muchas gracias. Bien, antes de tomar la palabra el presidente de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, desde esta presidencia se le da las gracias por su comparecencia. Nosotros esperamos que esté a gusto, se sienta a gusto entre nosotros. Es un acto de transparencia y de dar seguridad a los extremeños el que usted comparezca hoy aquí, acompañado del director general, don Miguel Ángel Barra Quesada.
bienvenido y tiene usted un tiempo de 15 minutos para exponer los proyectos sobre el proyecto de transformación de Caja de Ahorros de Extremadura. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buen día, señoras y señores diputados. Esta Comisión de Economía ha acordado requerir nuestra presencia como presidente de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura a los efectos de informar sobre el proyecto de transformación de las cajas de ahorro extremeñas en bancos, sobre su posterior unificación y las consecuencias para Extremadura, especialmente en lo referente con la obra social y el número de empleados que mantendrán tras el proceso de fusión, y sobre la ruptura del proceso de fusión de la entidad Liberbank, Caja 3 e Ibercaja, así como del nuevo escenario que se presenta para la Caja de Ahorros de Extremadura y acciones futuras que se prevean emprender. 5 años desde que empezó todo y nadie ve el final. Este es el titular de una muy interesante información aparecida en un diario de nuestra comunidad autónoma el pasado 12 de agosto, que creemos completa la aparecida en otro diario de nuestra comunidad también bajo el titular Las cajas extremeñas, 3 años de vértigo, el pasado 21 de octubre. Permítanme que utilice la citada información para señalar hitos producidos en estos años que estimamos nos ayudarán a centrar y mejor entender la intervención que se nos requiere. Intervención que pretendemos estructurar en una introducción que dará paso a la atención de la información concreta solicitada. En la información que le señalo, en el 2007 aparecen las hipotecas basura. En el 2008 se produce en enero el desplome bursátil, el pánico bursátil. Para en septiembre la hecatombe. Estados Unidos deja caer el banco Lehman Brothers tras rescatar a las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Se introducen medidas de choque en la mayoría de los países europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, y España entra en recesión, oficialmente en recesión, en diciembre. En el 2009, en febrero, se produce la gran esperanza con la llegada de Obama y de una colosal inyección de 789.000 millones de euros. En marzo, un toque de atención, se interviene la Caja de Castilla-La Mancha. En este mismo año, en junio, se produce una tímida reacción por parte del Gobierno español, creando el FROB para salvar a la banca y reducir, dice el artículo, el número de cajas de 45 a 15. Se produce, por lo tanto, comienza el nuevo mapa de las cajas de ahorro. Ya en el año 2010 llegan los rescates. Primero, Grecia, se produce el paro en España, supera por primera vez en 13 años el 20% y en esa fecha ya estaba en el 24%. Se producen recortes por parte del Gobierno Zapatero, que se aprueba la reforma laboral y sube el IVA, y la respuesta es la huelga general del 29 de septiembre. En noviembre de ese mismo año cae otra ficha, Irlanda también reclama rescate por 85.000 millones. En el año 2011 se produce el contagio entre la banca y la deuda, dice este artículo. En enero, sin tregua, España reforma pensiones y retrasa la edad de jubilación. En abril, Portugal solicita el rescate. En julio se produce la intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En agosto, las primas de riesgo de Italia y España rebasan los 400 puntos. Se introducen en septiembre medidas legales. España cambia la Constitución para evitar un déficit excesivo. Draghi es el nuevo presidente del Banco Central Europeo, sustituyendo a Trichet. Se produce cambios en los gobiernos de Grecia e Italia, y en España gana el PP las elecciones y se interviene el Banco de Valencia. En noviembre. En diciembre se producen medidas de recortes que continúan en enero del 2012, y en mayo de este 2012 se produce un hecho que yo creo que es absolutamente relevante en el momento en el que estamos, que es la nacionalización del cuarto grupo financiero español, que es Bankia. Y se produce ya en junio el primer rescate del 2012, el primer rescate propiciado por nuestro país. El Fondo Monetario Internacional ayuda a la banca con 100.000 euros a la banca española. En el otro artículo que le señalaba hace un momento se recoge, yo creo que muy gráficamente en estos momentos, que el 21 de octubre del 2012, una foto de las cajas de ahorro en el 2009. En el 2009 las cajas de ahorro eran 45, de las cuales Caja Extremadura era la 34, según esta foto de las cajas que recoge este artículo, con unos activos de 7.169 millones, dice el artículo del periódico. Y Caja Badajoz era la 39, con unos activos de 3.968. Repito, de un montante de 45 cajas que en el 2009 había.
Consecuencia de las fusiones realizadas desde esa fecha, y ya incluyendo no solo a las cajas de ahorro, sino al conjunto de las entidades financieras, por lo tanto también a los bancos, en estos momentos podríamos decir que hay a nivel nacional 14 grupos de consecuencia de estas fusiones que se han producido. El 27 de junio del 2009 se publica el Real Decreto el 9/2009 de 26 de junio sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Ya hemos dicho que era una tímida amago de avanzar en el camino de la reestructuración del sector financiero. Con anterioridad a este decreto, ya desde tiempo se venía hablando con carácter general de integración de cajas de ahorro, fundamentalmente en el ámbito intrarregional, y de manera particular también sucedía esto en nuestra comunidad autónoma, en donde instancias sociales, económicas y políticas de todo el espectro ideológico hacían declaraciones públicas al respecto con sus opiniones y valoraciones. Nuestra incorporación a la presidencia de la Caja de manera operativa se produce el 9 de noviembre de este año 2009. Desde esta fecha y a lo largo del año 2010 se llevaron a cabo diversos estudios, contactos, etcétera, para analizar la viabilidad de la integración o fusión intrarregional. Una vez más debemos manifestar que los estudios eran claros al respecto y que forzar la misma hubiese sido un grave error, pudiendo tomar como ejemplo la ejecución de más de una operación de esta naturaleza realizada en nuestro país. Y una vez más hay que poner de manifiesto el respeto en aquellos momentos del presidente de la Junta de Extremadura y del entonces jefe de la oposición al camino iniciado por las cajas de ahorro extremeñas. Me permito utilizar un documento que se utilizó por parte de Caja de Extremadura, que llamamos Reflexiones Estratégicas para un nuevo entorno, en un Consejo de Administración que celebramos en el Salgurar el 10 de febrero del 2010. Brevemente me refiero a su introducción y a sus conclusiones. Nos preguntábamos en aquellas fechas del 2010, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué se está haciendo? Y en Extremadura, ¿para qué y cómo? ¿Por qué estamos? La situación que padece hoy el sector de las cajas de ahorro, en medio de una situación económica difícil, con unas perspectivas como avanzan los expertos, caracterizadas por una inevitable regulación y transformación del mapa financiero actual, conforman un escenario, como podemos imaginar, de una extraordinaria complejidad. ¿Qué se está haciendo? En los últimos meses estamos asistiendo a actuaciones de diversas naturalezas en materia de integraciones financieras, desde concentraciones convencionales, como las promovidas por algunas cajas catalanas y andaluzas, pasando por las cooperaciones corporativas a través de sistemas institucionales de protección, acordadas por otras con distintos niveles de compromiso y a la espera de una normativa jurídica que clarifique la misma y que parece próxima a concretarse. Y en Extremadura, desde estos planteamientos y atendiendo al dictamen elaborado en el seno de la Comisión No Permanente para el Estudio del Sistema Financiero Extremeño, aprobado por acuerdo del Pleno de la Asamblea de Extremadura en sesión celebrada el día 12 de febrero del 2009, las dos cajas de ahorro extremeñas estamos realizando estudios que analicen el posicionamiento de cada una de ellas en los distintos escenarios posibles en estos momentos. Fusión de las dos, integración en un SID, las dos en el mismo por separado e incluso la posibilidad de continuar solas. ¿Para qué? Del análisis de estos trabajos se deben extraer conclusiones y fundamentos que faciliten la toma de decisiones al respecto por los órganos rectores de las cajas, coadyuvando, según indica el citado dictamen, las instituciones regionales para que las decisiones que tomen las mismas en uso de su autonomía y en defensa de sus intereses cuenten, si es preciso, con un nuevo marco jurídico, político y financiero que facilite la consecución de los objetivos pretendidos. ¿Cómo? Con estas premisas debemos señalar que las distintas alternativas y variantes que se están manifestando en este terreno, unidas a las tensiones existentes actualmente en la economía y en los mercados, así como la necesidad de apostar por un modelo de integración que perdure en el tiempo, aconsejan claramente analizar bien la situación en primer lugar, así como decidir el camino a seguir con la mayor prudencia y nivel de conocimientos y planteamientos que se puede hacer, y todo ello desde la confianza y la tranquilidad que da poder abordar sin prisa, como consecuencia de los resultados económicos y los ratios de negocios obtenidos, unas fortalezas que evitan en estos momentos la existencia de presiones de ningún tipo. El alcance del informe, no entro en él, se realizó para Caja de Extremadura por AFI y PricewaterhouseCoopers, 5 informes que no detallo porque quiero un poco por el tiempo que tengo. Se analizaba la posibilidad de continuar sola, de fusionarse con Caja Badajoz y participar en un SID. Y se estableció una hoja de rutas, que era analizar esos estudios por el Consejo de Administración de Caja de Extremadura, determinando líneas maestras a tener en cuenta para la puesta en común con Caja de Badajoz. Se realizó una puesta en común de los estudios realizados por ambas cajas en la reunión convocada con dicha finalidad por la Federación de Cajas de Ahorro de Extremadura, y el Consejo de Administración de Caja de Extremadura
acordó el camino a seguir y autorizó el inicio del proceso formal de análisis y negociación consecuencia del acuerdo adoptado. En esa línea, y no quiero desvelar nada, leo simplemente, porque creo que es muy gráfico, el acuerdo que en ese Consejo del 10 de febrero del 2010 tomó Caja de Ahorros de Extremadura. Se acordó por unanimidad que, dado que continuar sola entraña márgenes de maniobra llenos de incertidumbres y que la fusión de las dos cajas regionales aporta escaso valor al fin perseguido, básicamente por el reducido tamaño alcanzado y porque suponen importantes costes sociales y económicos, que como primera opción la Caja de Extremadura se encamine al análisis de una posible integración en un sistema institucional de protección SIP, bien sola o bien en compañía de Caja Badajoz, siempre que en este segundo supuesto se respete la libertad de acción y autonomía de cada una de las cajas en la elección del proyecto empresarial a analizar y, en su caso, avanzar en la consecución del mismo. Y, en base a lo anterior, se acuerda de igual forma, por unanimidad, facultar al presidente ejecutivo y al director general para que, dentro de la línea indicada, puedan indagar cuál puede ser el SIC que mejor se acomode a la consecución de los mejores intereses para la entidad y para la comunidad autónoma. Por lo tanto, junto a ese análisis de la operación intrarregional, se mantuvieron múltiples contactos fuera de nuestra comunidad autónoma con distintos interlocutores, pues junto al resultado de estos estudios era opinión unánime de la alta dirección de la Caja, fundamentalmente de su comité de dirección, la no conveniencia de seguir solos. Esta misma opinión se repitió en el momento de romper el proceso de integración con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAN, opción que, transcurrido el tiempo, sin perjuicio de las dificultades pasadas, actuales y futuras, se manifiesta como un gran acierto. Al comienzo del 2011, el 24 de enero, analistas financieros internacionales publican una nota técnica, la número 100, sobre análisis bancario, que denominan, con el claro título, Capitalización de las cajas, el debate que no cesa. Permítanme que lea brevemente algunas pinceladas de la introducción de este estudio. En las últimas semanas, estoy hablando del 24 de enero del 2011, ha cobrado una intensidad sin precedentes el debate y cobertura mediática no exenta de cierta rumorología sobre la capitalización de las cajas de ahorro. Dos aspectos son relevantes a este respecto. Por un lado, la cuantificación de las necesidades de capital en dicho subsector. Por otro, la definición de los vehículos más apropiados para la captación de dicho capital, así como el origen privado o público del mismo. Intrínsecamente relacionado con este aspecto, referido a quién y cómo se aporta capital a las cajas, surge el otro elemento de debate, concretamente el del mantenimiento de la naturaleza jurídica de las cajas, frente a su conversión en bancos y en tal caso, si hacerlo de forma voluntaria u obligatoria. Cabe reconocer que el debate, que no es nuevo, ha cobrado un especial protagonismo recientemente en el contexto de continuidad del cierre prácticamente total de los mercados financieros mayoristas. Ahora bien, aun reconociendo esos problemas de carácter sistémico, también es claramente perceptible que las implicaciones de esa animadversión de los mercados son mayores para las cajas que para los bancos, y ello por dos motivos. En primer lugar, porque sus necesidades de capitalización son mayores, y en segundo, porque cuentan con mayores rigideces para fortalecer su posición de capital. En la misma fecha, el Gobierno de la Nación presenta un plan de reforzamiento del sistema financiero, del que tengo aquí la nota de prensa, pero que simplemente me refiero al objetivo. El objetivo de ese plan era restaurar la credibilidad de las entidades y facilitar su financiación. Hablo del 2011. Y, consecuencia de ese plan, se publica un Real Decreto, el Real Decreto 2-2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. Permítanme que utilice también un análisis que hace AFI sobre este Real Decreto, en esa fecha, en la fecha del 21 de febrero del 2011, que en su introducción señala que ese Real Decreto responde a un doble objetivo: reforzar la solvencia de todas las entidades de crédito mediante el establecimiento de un nivel elevado de exigencias con relación al capital de máxima calidad, persiguiendo una ampliación adelantada de los nuevos estándares internacionales de capital, Basilea III, y segundo, acelerar la fase final de los procesos de reestructuración de las entidades, para lo cual se modifica el régimen jurídico del FROG. Además, el Real Decreto contempla una serie de medidas de carácter fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad de los procesos de reestructuración del sistema financiero. Y aunque el Real Decreto se dirige al conjunto de las entidades de crédito españolas, no cabe duda que tiene en las cajas de ahorro su principal ámbito de aplicación, al mismo tiempo que contiene disposiciones específicas para estas entidades. En la misma línea se manifiesta, y brevemente, Price y S. School, al decir
sobre el Real Decreto, que tiene aspectos favorables. Su aprobación significa reconocer que nuestro sistema financiero tiene un problema de credibilidad, lo que es condición necesaria para solucionarlo. Se avanza en el proceso de ejercicio indirecto de la actividad bancaria de las cajas de ahorro. La reforma puede acelerar la reestructuración de algunas entidades, aunque reconoce que puede resultar insuficiente. En este mismo año, en el año 2011, se modifica la Ley de Cajas de Ahorro de Extremadura, introduciendo el ejercicio indirecto de la actividad financiera. El artículo 85 de esta ley señala: las cajas de ahorro podrán desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio financiero. Y en consecuencia de ello, los nuevos estatutos de Caja de Extremadura, en su artículo 3.1a del mismo, establecen que la actividad financiera de la Caja de Extremadura se desarrollará de forma indirecta y exclusiva a través de la entidad central del Sistema Institucional de Protección, conforme a lo dispuesto en los artículos 5.4 del Real Decreto Ley 1011/2010 de 9 de julio de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, artículo 30c y 85 de la Ley 8/1994 de 23 de diciembre de Cajas de Ahorro de Extremadura y en el contrato de integración. En consecuencia, Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Extremadura actualmente es una caja de ahorros que, de acuerdo con la legislación vigente, desarrolla su actividad financiera en ejercicio indirecto a través de la Sociedad Central del Sistema Institucional de Protección, SIP, en el que se encuentra integrada. Liberbank, Sociedad Anónima. Ya lo hemos dicho claramente, se especifica en el artículo 3.1a de sus estatutos. El ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de Liberbank decía que el ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de Liberbank genera para la Caja una serie de derechos y obligaciones establecidos en el contrato de integración firmado entre las partes, en la normativa que regula la actividad de las cajas de ahorro tanto a nivel nacional como regional y en la propia legislación mercantil común por la condición de accionista de una entidad financiera bajo supervisión del Banco de España. Por tanto, la Caja no puede abstraerse de las obligaciones impuestas por el acuerdo de socios y la normativa antes comentada, debiendo guardar el debido equilibrio entre atender el requerimiento a efectos de informar que nos realiza como presidente de la misma esta comisión y el cuidado exquisito impuesto por la legislación mercantil de no desvelar información como accionistas de Liberbank que pueda debilitar su posición competitiva en el mercado o dificultar el proceso de negociación que actualmente se está llevando a cabo. En este escenario me permito señalar, también partiendo de un estudio de AFI, en el escenario del 2011, las entidades financieras españolas se enfrentaban a tres grandes retos. Dentro de un contexto Puede económico... ir terminando, don Víctor. Vaya terminando. ¿Sí? Bien, pues un reto de solvencia, de eficiencia y de liquidez. En el año 2012 se han planteado también unas reformas muy importantes con la introducción de 3 reales decretos y con la aparición del memorándum de entendimiento. Paso a contestar a las preguntas que se me hacían en la comparecencia. Sobre la transformación de bancos en bancos de dichas cajas extremeñas. Después de esta introducción, que esperamos no haya resultado prolija, creemos que queda claro que Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Extremadura no se ha transformado en un banco. Caja de Extremadura está desarrollando su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria que es Liberbank, Sociedad Anónima. Y es decir, que esta es la forma en la que es la conformación jurídica que en la práctica la totalidad de las cajas de ahorro están realizando su actividad, salvo 2 muy pequeñas. Sobre su posterior unificación de estas cajas extremeñas, me remito a la posterior contestación que haré sobre el proceso de integración con Liberbank, Caja 3 y Ibercaja. Sobre la obra social, consecuencias que tengan para Extremadura, especialmente relacionadas con la obra social. En primer lugar, debemos manifestar con claridad que la obra social, antes y ahora y en el futuro, es consecuencia de los resultados obtenidos por la Caja. Antes, como consecuencia del ejercicio directo de su actividad financiera, a través de la distribución de los beneficios obtenidos, y ahora en el ejercicio indirecto de su actividad financiera, a través de los dividendos distribuidos por la entidad bancaria en la que participa y en base al porcentaje de la misma del que es accionista. Son los resultados, tanto en ejercicio directo como indirecto, los que han tenido, tienen y tendrán consecuencias en la obra social. Sobre el número de empleados, me refiero también a la misma noticia, puesto que la fusión hablaremos ahora de ella. Paso a la última parte de la información, que es información sobre la ruptura del proceso de fusión de las entidades Liberbank, Caja 3 y Ibercaja, así como qué pasa en este nuevo escenario para Caja de Extremadura y acciones futuras que se prevean emprender. Como ya hemos señalado y referido brevemente,
Dadas las circunstancias, durante los primeros 5 meses del año 2012 entraron en vigor 2 preceptos normativos, el Real Decreto 2/2012 y el Real Decreto 18/2012. En el marco del proceso de reestructuración del sector financiero español y teniendo en cuenta las exigencias de saneamiento y las condiciones impuestas por estos 2 reales decretos, Liberbank comenzó a analizar todas las opciones posibles para cumplir los requerimientos legalmente establecidos, entre ellas proceso de integración. En este contexto, los consejos de administración de Liberbank, Ibercaja Banco y Banco Caja 3 aprobaron el 29 de mayo del 2012 un protocolo de integración entre las entidades. En aquellos momentos el proceso de integración estaba sujeto, entre otras condiciones, a la aprobación de la operación por las entidades regulatorias y supervisoras. Posteriormente, el 27 de junio del 2012, los consejos de administración de las 3 entidades aprobaron el proyecto común de segregación y el inicio de los trámites oportunos para conseguir las autorizaciones necesarias. En ambos casos, la Caja de Extremadura se mostró favorable a esta integración. Ya hemos indicado también que hubo brevemente sobre el tema del memorándum de entendimiento que se firma por España y la Unión Europea y el Real Decreto Ley 24/2012, consecuencia del mismo. El proceso de reestructuración acordado con las autoridades europeas se inicia con el sometimiento de la práctica totalidad del sector financiero nacional a un ejercicio conjunto de estrés realizado por la consultora Oliver Wyman y Roland Berger. Sigue con un ejercicio individualizado de estrés realizado en esta ocasión en solitario por Oliver Wyman y acaba con las exigencias de presentar planes de recapitalización y de reestructuración o resolución, en el peor de los casos, para aquellas entidades que en el escenario más adverso de este test de estrés no alcanzaran el capital mínimo exigido. Creo que todo el mundo conoce cuáles son las circunstancias que se dieron para el grupo Libercaja en aquellos momentos y para Liberbank de manera individual, pero me van a permitir que destaque 2 cuestiones que creo que tienen una especial relevancia. En primer lugar, la cifra de capital necesaria en el escenario adverso exigible a Liberbank es similar a los impactos derivados de la aplicación del Real Decreto Ley 2/2012 y 18/2012. Y exigen estos 2 reales decretos la dotación de las correspondientes provisiones antes de finalizar el presente ejercicio. Y la cifra de capital necesario finalmente resultante no es equivalente a la cifra obtenida en el ejercicio de esfuerzo realizado por Oliver Wyman, como ya se establece en el proceso que se analiza. Ya hemos manifestado el 11 de octubre, en esta línea, del 2012, el Consejo de Administración de Liberbank decidió presentar en solitario el plan de recapitalización ante el Banco de España. Asimismo, con fecha 30 de octubre del 2012, la Junta General de Accionistas de Liberbank adoptó el acuerdo de abstenerse de adoptar decisión alguna relativa al proceso común de segregación aprobado por los consejos de administración de Ibercaja Banco, Liberbank y Grupo Caja 3. Y el pasado 31 de octubre, el Banco de España hizo público que Liberbank, junto a Banco Benever Nostrum, Banco Caja 3 y Banco CEI, deberán recurrir a ayudas públicas en el marco de sus procesos de capitalización. De los instrumentos de recapitalización contemplados en el artículo 15 del Real Decreto 24/2012, Liberbank solo utilizará la entrega de activos a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, SARE, conocida coloquialmente como Banco Malo, realizando la cobertura de las necesidades de capital adicional a través de medios propios, garantizando la plena viabilidad de la entidad. Estos medios serán una combinación de todos o algunos de los instrumentos establecidos en la actual normativa en vigor: venta de activos, gestión de instrumentos híbridos y captación de capital de manera privada en los mercados. Para poder llevar a cabo alguna de estas medidas, era necesario convocar Junta General de Accionistas. Liberbank convocó 2 Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas. Caja de Extremadura, debe ir terminando, don Víctor, por favor. Bueno, Caja de Extremadura estuvo a favor de estas Juntas Generales de Accionistas, votó, de hecho se ha celebrado ya una de ellas, ya han votado las 3 cajas accionistas por unanimidad en los acuerdos relevados en el mismo, y estamos a expensas de poder celebrar otro. Sí me quería referir a lo que se establece en el Real Decreto en los artículos 8 y 16, que establece la obligación de presentar un plan de reestructuración. Plan de reestructuración que no debemos confundir con el de recapitalización. En ese plan se establece una serie de actuaciones y queremos quedar claro en este punto que todas las medidas relacionadas con la mejora de eficiencia, reducción de costes de estructura y redimensionamiento de la capacidad productiva que Liberbank ha trasladado a los representantes a la representación legal de los trabajadores para iniciar un proceso de negociación son competencia exclusiva del Consejo de Administración de Liberbank, de acuerdo con las funciones que tiene atribuidas por la legislación mercantil vigente y por lo establecido en sus propios estatutos. Por lo tanto, en ningún caso, en el orden del día de las Juntas Generales de Accionistas tiene punto alguno que hagan referencia a medidas de este tipo, ya que no son competencia de este órgano, sino del Consejo de Administración de Liberbank. En base a esto, resulta más que evidente que esta cuestión queda fuera de las competencias del Consejo de Administración de Caja de Extremadura como consecuencia del ejercicio indirecto de la actividad financiera. Y, por último, permítanme que haga mención a lo que dice el MOU
el memorando de entendimiento, en su apartado quinto, garantía de un marco sólido para el sector bancario, condicionalidad horizontal. En su punto 23, el refuerzo del marco regulador es esencial para mejorar la resistencia del sector bancario español. Las autoridades españolas adoptarán medidas adicionales en los ámbitos siguientes. Y me paso al párrafo sexto. Se reforzarán los mecanismos de gobernanza de las antiguas cajas de ahorro y de los bancos comerciales bajo su control. Las autoridades españolas prepararán para finales de noviembre del 2012 normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario. Es más, las autoridades propondrán medidas para reforzar las normas de idoneidad de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro y para adoptar requisitos de incompatibilidad para los órganos de gobierno de las antiguas cajas de ahorro y los bancos comerciales bajo su control. Más aún, para finales de noviembre del 2012, las autoridades españolas presentarán una hoja de ruta para la eventual elaboración de la relación de bancos incluidos en la prueba de resistencia que hayan gozado de ayudas estatales dentro de sus procesos de reestructuración. Todo apunta a que el desarrollo de este apartado del MOU... Bien, sí, termino. Está terminando su tiempo. 10 segundos. Decía que todo apunta a que el desarrollo de este apartado del MOU se va a realizar no por la figura del Real Decreto Ley, sino que por la figura del proyecto de ley, que parece ser se presentará muy próximamente para cumplir los plazos establecidos al efecto. Como no puede ser de otra manera, Caja de Extremadura estará lo que en la citada norma jurídica se establezca, cuyo contenido no conocemos y que ya está elaborado. Muchas gracias, señorías. Bien, gracias por su comparecencia. A raíz de ahora tienen la palabra los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo de 10 minutos. Izquierda Unida, su representante, su portavoz, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Con su permiso. Bien, me disculpo por haber sido relativamente desatento y no le he dado ni siquiera la bienvenida cuando llegaba un poco a apuro de tiempo y ni dije buenos días ni le di la bienvenida a esta casa, que también es de ustedes. Muchas gracias. Bien, en cualquier caso, tengo que decirle que a pesar de su deseo, me ha parecido que su exposición era bastante prolija. Y desde luego ha aumentado el desapego que yo personalmente tenía hacia las entidades financieras. Me parece de las que hay que guardar una distancia como del médico y del juez, cuanto mayor mejor. Porque, francamente, creo que la primera parte de su intervención, contándonos cómo empezó todo este problema desde 2007 con las hipotecas basura y después los distintos hitos que ha habido en la crisis del sistema financiero, se puede contar de muchas maneras y usted lo cuenta de una manera, pero ya sabe usted que hay muchísimos profesores de economía que lo harían de otra manera y cada comentarista, cada periodista lo haría de otra manera, que aporta poco a la situación en la que hemos llegado aquí a las cajas estas. Y yo le sigo haciendo las preguntas que le hacía en el minuto que utilizaba al principio. Yo sigo sin entender, tiene usted que entender que esto es un órgano de representación parlamentaria, no es el Consejo de Administración de una entidad financiera. ¿Por qué las cajas se empeñan en dejar de ser cajas? Y me ha parecido reconfortante que usted al principio dijera Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Extremadura, porque lo de Monte de Piedad es algo que ha desaparecido absolutamente, no sé si solamente en la nomenclatura, sino en sus objetivos, en su estructura, en su funcionamiento. Entonces, yo sigo sin saber por qué las cajas se empeñan en dejar de ser cajas y quieren a toda costa convertirse en bancos. Seguramente han sido obligadas por las leyes que han hecho los gobiernos, por el sistema financiero internacional, etcétera, etcétera. Pero en ese nuevo marco financiero en el que hay un proceso de concentración bancaria, los que recuerdan los nombres de los bancos que había hace 15 o 20 años y los que hay ahora, pues entenderán por qué esa sopa de letras es BBVAZNP. En fin, que ya que los bancos se han convertido en una sopa de letras, que era el fruto de dónde provenían. Entonces, en ese nuevo escenario en el que hay una enorme concentración de capital, una enorme concentración de poder, las cajas eran otra cosa, y representaban otra cosa y pretendían otra cosa. Y a nosotros nos hubiera gustado, a Izquierda Unida en particular, como fuerza política modesta en esta Cámara, que la trayectoria que hubieran llevado las cajas de ahorro en esos marcos financieros hubiera sido exactamente la contraria de la que han llevado. No pasarse al enemigo, convertirse todos en bancos, sino seguir siendo una alternativa, lo que era la banca de los pobres, la banca de los ciudadanos, la banca que en los pueblos ayudan a quien nadie ayuda, que presta a quien nadie prestaba, y se han pasado, digamos, al bando contrario. Se han esforzado en convertirse en bancos.
Entonces, como estamos, digamos, asumiendo, tratando de digerir una decisión que es contraria a nuestros planteamientos, a lo que deseamos, porque esas bancas tenían, luego se haría mejor o se haría peor, pero había cierta capacidad de que la sociedad civil, a través de sus representantes, alcaldes, concejales, representantes sindicales, incidieran en el uso que se daba a los recursos que tenían esas bancas. Así que lamento decirle que yo sigo sin entender por qué se empeñan en dejar de ser caja, y luego las cosas que más me preocupan, pues tampoco he podido tomar en apresurada toma de apuntes. ¿Cuántos trabajadores tiene Caja Extremadura y cuántos prevén que siga teniendo tras el proceso de fusión? Si es posible responder a esa pregunta. Y luego lo de la obra social. El viernes estuve en una institución que se llama Futuex, en Olivenza. Y en los últimos años hay unas reducciones importantes de las aportaciones que recibían de distintas cajas, entre ellas la de Caja Extremadura. Por lo tanto, me quedan unas enormes dudas de que la obra social, cualitativa y cuantitativamente, siga respondiendo a lo que era hace unos años, que quizá tenía otro comportamiento entonces, porque era la época de las vacas gordas, porque había otra financiera. Entonces, mire usted, yo tengo mi hipoteca en Caja Extremadura, tengo una sucursal de Badajoz. En algún sitio tenía que tenerla. Sí, francamente estoy tranquilo y desde luego de la atención que me prestan estoy completamente satisfecho, ¿no? Pero no le voy a decir de qué sucursal es, aunque usted podrá enterarse si quiere, pero allí ya funcionan como un banco. La publicidad es decir, ya somos un banco, ya no somos caja. O sea, esto parece ser que un poco, yo creo que esto es tan difícil de entender casi como lo de la Trinidad. Usted sabe que cuando íbamos a la escuela, esto de 3 personas, pero un solo Dios, el Dios es Padre, pero el Dios también es Hijo, es un solo Dios, pero son 3 personas, esto empieza a ser una cosa parecida. Porque las cajas siguen siendo cajas, pero ya no son cajas porque están en un banco y funcionan como un banco. Ya me he perdido. Yo le hablo como un ciudadano absolutamente de a pie, que yo tengo que dar explicación a la gente que me las pide en la calle, ¿no? Entonces, no he conseguido despejar ninguna de las dudas que tenía, aunque sí ahora estoy más cerca de pensar que las cajas extremeñas han perdido soberanía, han perdido capacidad de maniobra, han perdido identidad y han perdido relación con su territorio en el que nacieron y crecieron. Entonces, estoy seguro que ahora, en la segunda parte, con unas preguntas mucho más concretas, mucho más vulgares, de alguien que sabe mucho menos de esta historia que usted, pues espero que pueda, digamos, disolver algunas de las dudas que tengo y salir yo de aquí un poquito relativamente armado para dar algunas explicaciones a los ciudadanos que me preguntan qué está ocurriendo con las cajas. Nada más, muchas gracias. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Bravo. Buenos días, señor Barra. Bienvenidos a esta casa, ya se lo han dicho. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas, le agradezco su comparecencia hoy aquí para informar del proceso en el que se encuentra Caja Extremadura y para dejar algunas cuestiones claras. Yo creo que a los ciudadanos les interesa sobre todo cuál será el futuro de Caja Extremadura, sin ningún género de duda, lo que más. Yo quiero empezar, señor presidente, mandando un mensaje de tranquilidad por lo que las cajas de ahorro han supuesto para Extremadura, la Caja de Ahorro de Extremadura y la Caja de Ahorro de Badajoz. Nosotros somos una fuerza política que ha apostado siempre por la naturaleza jurídica de las cajas que tenían, por su función tanto bancaria como social, y por tanto de lo que han sido las cajas de ahorro en Extremadura, de las dos, creemos que se puede sacar una conclusión de que han tenido una buena labor en cuanto a su doble función. Yo creo que las cajas extremeñas, cuando empezó todo este proceso de reestructuración bancaria, tenían 3 características importantes. Primero, eran entidades con credibilidad social, que es muy importante ser entidades con credibilidad social. Eran entidades con una solvencia económica importante. Así lo demostraban los datos de aquellos momentos. Y tenían una adecuada gestión, tanto en su actividad financiera como en la obra social. Ni Caja Extremadura ni Caja Badajoz eran la caja de la Comunidad del Mediterráneo, ni eran Bankia, ni nada por el estilo. Por tanto, mi primer mensaje y mi primera apreciación que yo le hago es un mensaje de tranquilidad desde nuestro punto de vista para los impositores de Caja Extremadura, para sus clientes y espero que al terminar su intervención también para los trabajadores de esta caja.
Partiendo de nuestra tradicional apuesta por las cajas de ahorro, entenderá que mi intervención hoy vaya a demandarle una serie de cuestiones que para nosotros son básicas de cara a que sigan cumpliendo con esa función que tiene bien en su naturaleza anterior al año 2010, bien con la deriva que ha ido tomando este asunto a partir de ahora y sin saber dónde vamos a ir a parar, porque lo más importante es que no sabemos dónde vamos a ir a parar. Pero sin saber dónde vamos a ir a parar porque hemos tenido en este año, solo en el año 2012, 4 regulaciones del sistema financiero, 4 regulaciones que han ido exigiendo cada vez nuevas cosas para la solvencia del capital de las entidades bancarias, fundamentalmente de las cajas de ahorro, y desde luego no sabemos dónde vamos a ir a parar porque tanta regulación lo único que introduce es incertidumbre. Probablemente con bastante menos regulación le estaríamos lanzando a los mensajes y a los ciudadanos un mensaje mucho más creíble y seguro que con tanta regulación. Cada 2 meses una nueva regulación desde que gobierna el señor Rajoy solo puede introducirnos en la incertidumbre. Pero yo creo que hay que partir de la base de que las cajas de ahorro, que tenían en torno al 50% del sistema financiero bancario español, no les gustaban a mucha gente. No les gustaban a sus competidores la banca privada, no les gustaban a muchos ideólogos de la derecha española, no les gustaban a muchos en Europa y tanto no les gustaba su sistema bancario que finalmente han montado todo para quedarse con el sistema bancario de las cajas. Figúrense qué contradicción. Les gustaba tampoco su modelo de banca que ahora han diseñado toda esta operación de regulaciones a nivel europeo y a nivel nacional para quedarse con su sistema bancario, con su actividad, financiera. En cualquier caso, le paso a continuación a una serie de demandas que nos preocupan al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. La primera de ellas, sabe usted, señor Bravo, que el principal problema que tiene la economía española y la economía regional es la falta de crédito ante la demanda de las empresas y de la ciudadanía. Es cierto, como usted ponía de manifiesto, que 3 años después del tsunami financiero que ha habido Europa y principalmente España, Caja Extremadura sigue estando ahí, sigue teniendo su actividad bancaria, indirectamente en Liberbank, pero sigue teniendo su actividad financiera, sigue teniendo su obra social y sigue estando comprometida con Extremadura. Pero nuestra primera demanda tiene que ser que, para salir de la crisis, demandamos de Caja Extremadura que siga apostando por conceder el crédito necesario a las familias y a las empresas. Y no estamos pidiéndole que hagan un ejercicio irresponsable de conceder préstamos a quienes no puedan devolverlo. Todo lo contrario. Eso sería apostar por la desaparición de Caja Extremadura. Le estamos demandando que aquellos empresarios que han sido buenos pagadores, que necesitan créditos de campaña, aquellas familias que han abonado siempre sus cuotas en los créditos, aquellas familias que necesitan préstamos hipotecarios, por cierto, siendo fieles a su naturaleza jurídica, les demandamos que tengan una actitud distinta al que tienen otras entidades financieras con respecto a los desahucios. Que toda esa actividad de las familias y de las empresas puedan verse colmadas, que en estos momentos es muy importante que aquellos que necesitan créditos para seguir manteniendo la actividad empresarial puedan encontrar en Caja Extremadura como caja de ahorro o a través de Liberbank como actividad bancaria los créditos necesarios. Si no es así, no servirá para nada todo el proceso de reestructuración bancaria que se ha iniciado en este país. Si al final, como consecuencia de todas las regulaciones y al final como consecuencia de darle tanta calidad al capital, al cuore y al no cuore, tanto corazón, nos vamos a quedar sin lo más importante del corazón de la economía de este país, que son las empresas, que son las que pueden mantener el empleo en ella. Segunda cuestión, la recapitalización y el empleo. Nos preocupa la recapitalización y nos preocupan las reestructuraciones que se están llevando a cabo como consecuencia de la primera. Quiero decirle que desde nuestro grupo parlamentario apostaremos sin injerencias, pero demandándole toda la prudencia del mundo y toda la solvencia del mundo y estaremos siempre de acuerdo con la recapitalización de Caja Extremadura.
quienes pongan en riesgo la recapitalización de Caja Extremadura estarán apostando por su desaparición. No será este grupo parlamentario, no será el Partido Socialista quienes, por acción o omisión, vayan a llevar a la Caja de Extremadura a una situación en la que pierda todo su patrimonio porque no haya sido capaz de recapitalizarse. Por tanto, la primera cuestión es que encuentren la mejor manera ustedes para la recapitalización, que nos permita a todos seguir teniendo la obra social de Caja Extremadura para disposición de la sociedad extremeña. Obra social que ni antes ni ahora está garantizada por la naturaleza jurídica, está garantizada por los resultados económicos de la actividad bancaria, antes y ahora. Pero en este caso cobra más valor porque con todo el traslado de la actividad bancaria, para nosotros, para los ciudadanos de Extremadura, Caja Extremadura quedará siempre vinculada a lo que haga con su obra social. Por tanto, es tan importante que ustedes consigan como grupo Liberban la recapitalización para que ustedes como Caja Extremadura, puedan seguir manteniendo la obra social en Extremadura. Y dentro de ese proceso, permítame que le exija en nombre de nuestro grupo que, hecho el proceso de recapitalización, hecho los ajustes necesarios, pongan especial énfasis en la defensa del empleo de los trabajadores antes de Caja Extremadura, hoy de Liberban. Pero para nosotros seguirán siendo siempre trabajadores, permítame la expresión, de Caja Extremadura. Y serán uno de los bienes más preciados que Caja Extremadura tiene en este momento, los impositores, sus clientes y los trabajadores. En momentos como los actuales que vivimos, un solo empleo, la defensa de un solo empleo, bien merece todo el esfuerzo. Le pido en nombre de nuestro grupo, como presidente de Caja Extremadura y, por tanto, como representante de la misma en el Consejo de Administración de Liberban, que sea el primer defensor de los empleos de los trabajadores de Caja Extremadura. Que Liberban establezca un proceso negociado con las organizaciones sindicales en el que finalmente el objetivo común de encontrar la recapitalización permita que no sea solo a costa de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y mucho menos a costa de las condiciones de empleo de los trabajadores. Es posible encontrar la recapitalización de Liberban, pero debe ser necesariamente posible y obligado que se haga con ajustes equilibrados. Primero, a través de los activos que tiene el grupo. Segundo, a través de los directivos y sus esfuerzos necesarios. Y, en tercer lugar, para ser equilibrado, la de los trabajadores. Permítame también, en nombre del Grupo Parlamentario Socialistas Regionalistas, que le pida transparencia. Vivimos un momento en el que hay tal cúmulo, decía yo antes, de reestructuraciones, de ordenaciones, de legislación sobre la banca. Hay tal cúmulo de incertidumbres en el memorándum entre España y la Unión Europea, en el MOU. Hay tal cúmulo de incertidumbres sobre los ciudadanos depositantes, los impositores de las cajas, que le pida en nombre de todos ellos transparencia en este proceso. Los impositores necesitan transparencia, los trabajadores necesitan transparencia y la sociedad en general, la sociedad extremeña en general, necesita mucha transparencia para seguir teniendo credibilidad y seguridad en una entidad como Caja Extremadura. Y todo esto, permítame que se lo pida también, porque sabiendo que ustedes forman, en su actividad bancaria, forman parte de un grupo privado como es Liberban, Sociedad Anónima, nosotros nos estamos dirigiendo en este momento a lo que es el Caja Extremadura y, por tanto, estamos aquí hablando y está compareciendo el presidente de Caja Extremadura, no el Consejo de Administración de Liberban. Por eso, ante esa diferencia de ámbitos, nosotros nos dirigimos a Caja Extremadura y a su presidente para exigirle transparencia en todo este proceso. Y termino, señor presidente, diciéndole que todo este proceso hay que hacerlo sin injerencia política. Mire, ha hecho usted referencia en su primera intervención a que aquí en esta Asamblea hubo una comisión de estudio del sistema financiero extremeño. Yo formé parte de ella. Las conclusiones de ellas eran claras. Una de las conclusiones era que este proceso, muy lejano, ya nos queda el año 2008-2009, nos queda tan lejano que en aquella ocasión quienes formábamos parte de aquella comisión no podíamos intuir que hoy usted estuviera compareciendo aquí
con todo lo que ha habido de reestructuración del sistema de las cajas en este país. Nadie podía imaginarlo. Pero en cualquier caso, una de las recomendaciones fue que se hiciera sin injerencia política. Es más, algún grupo parlamentario, algún grupo político nos acusaba siempre a los que defendíamos las cajas de que queríamos politizarlas. Claro, luego más tarde vino el señor Rato a ser presidente de Caja Madrid y luego más tarde vino Bankia y luego más tarde están desfilando por la Audiencia Nacional, como ejemplo de no injerencia política. Y hemos vivido en estas últimas semanas un acontecimiento que yo quiero poner de relieve por lo gravísimo que ha supuesto. Hemos vivido desde la instancia política más importante de esta región, que es la presidencia de la Junta de Extremadura, un intento de injerencia política en Caja Extremadura. Yo creo que es muy grave de la responsabilidad de quien ostenta hoy la presidencia de la Junta de Extremadura, que en un momento tan delicado para la entidad como esta, para los impositores, para los trabajadores, haya quienes desde el ámbito de la política no les importa poner en riesgo la solvencia, el futuro de Caja Extremadura y la recapitalización, haciendo declaraciones tan irresponsables, tan lejos de lo que se le supone al primero de los extremeños en su responsabilidad para una entidad como Caja Extremadura, máxime cuando es cierto que con muchos bandazos, unas veces a favor, otras en contra, siempre se acusaba desde ese partido político a otros de injerencia política. Por tanto, señor Bravo, le pido en nombre del Grupo Parlamentario Socialista que no permitan que se ponga en riesgo el futuro de Caja Extremadura por injerencias políticas en su Consejo de Administración, a través de la prensa o de ningún otro tipo. Nosotros sabemos lo difícil que es el momento por el que pasan las entidades financieras, principalmente las cajas de ahorro, y estaremos siempre dispuestos a echar una mano para que Caja Extremadura siga siendo una entidad que pueda prestar servicio a la sociedad extremeña. Pero en nombre de mi grupo parlamentario le pido y le exijo que no dejen que la injerencia política de nadie pueda poner en riesgo la seguridad y la confianza de los impositores en Caja Extremadura y el empleo de los trabajadores y de los empleados de la Caja en este momento. Termino como empecé. Nosotros somos de los convencidos de que hay que lanzar un mensaje de confianza y de tranquilidad a los impositores de las cajas, fundamentalmente de Caja Extremadura y de Caja Badajoz. Y termino pidiéndole, por esa confianza que yo he mostrado aquí en la entidad que usted preside y mi grupo ha mostrado aquí en la entidad que usted preside, pidiéndole, primero y en resumen, que sigan manteniendo la solvencia y la credibilidad de esa entidad financiera, la Caja de Extremadura. En segundo lugar, que atiendan de la manera más diligente posible las necesidades de crédito de las familias y de las empresas. En tercer lugar, que vayan a un proceso de recapitalización para que pueda seguir existiendo la actividad financiera y bancaria de la Caja, pero que los esfuerzos sean equilibrados, que recurran a la venta de activos, que recurran a los esfuerzos de los directivos y que no recaiga todo el esfuerzo en el ajuste que tengan que hacer los trabajadores y los empleados en sus condiciones. Que lo hagan con transparencia todo este proceso, que se lo agradecerá a la sociedad extremeña y, como decía al final, sin injerencia política, para que de verdad consigan sus fines. Nada más y muchas gracias. Gracias. En la siguiente intervención tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Julián. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, como veo hoy, su comparecencia ha creado mucha expectación, pero desgraciadamente a mi grupo parlamentario no nos ha aclarado las cuestiones que justamente le pedíamos y le requeríamos a la hora de traerle aquí. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la transparencia y la luz en el ámbito de Caja Extremadura y todo lo que le rodea tiene que ser una máxima. Y la primera cuestión que quiero plantearle ahora mismo es ineludible. ¿Qué pasó para que la fusión Ibercaja, Libercaja y Caja 3
no se llevase a cabo. Porque el grupo financiero, donde se encuentra incluido Caja Extremadura, que presumía de ser solvente hasta el día 27 de septiembre, el día 28, tras la publicación de la auditoría de Oliver Wyman, ya no lo era. Nos encontramos con una situación completamente diferente en 24 horas. ¿Por qué no se conocían los balances desde ese Consejo de Administración, o no se querían conocer, o simplemente se querían maquillar para poder negociar con Ibercaja? Son preguntas que espero que no me eluda usted con la contestación de que son asuntos del Liberbank, porque tanto usted como el señor que lo acompaña, el señor Barra, son miembros de ese Consejo de Administración, como vicepresidente primero y como vocal, y son miembros de ese Consejo de Administración por ser presidente de Caja Extremadura y director general de Caja Extremadura respectivamente, representando el 20% del accionariado que Caja Extremadura tiene dentro del Liberbank. Vamos a dar un pasito más hacia adelante en los hechos que la fusión han ido dando, porque los empleados, los clientes, la sociedad quiere esa transparencia, necesitan esas respuestas que muchas veces no se han dado. ¿Cuál va a ser el futuro de Liberbank y, por tanto, el futuro de Caja de Extremadura? ¿Qué acciones y medidas van a llevar a cabo de carácter económico-financiero? ¿Cuál es el plan de viabilidad que se ha presentado a ese Banco de España? Porque ese plan de viabilidad afectará tanto a Liberbank como a Caja Extremadura. Se van a realizar ampliaciones de capital, como usted bien ha dicho aquí, recurriendo a inversores privados. ¿Se va a salir a bolsa? Le pregunto. Yo imagino que esto usted ya lo sabrá. Y con la entrada de este capital privado, ¿cuál es el papel que jugará Caja Extremadura dentro de Liberbank? ¿Será una caja residual o conseguiremos que las entidades fundadoras de Liberbank puedan seguir siendo las entidades que lleven las riendas y que Caja Extremadura siga teniendo la razón de ser? ¿Se van a vender las participaciones que se tienen en terceras empresas? Usted bien ha dicho que Caja de Extremadura, Liberbank, única y exclusivamente va a recurrir al mal llamado Banco Malo. No van a recurrir a las ayudas del FROB. Yo ahí no entraré en valoraciones porque creo que son cosas del Consejo de Administración y que son cosas que ustedes mismos tienen que variar. Pero ¿qué cuantía se va a proponer para que el mal llamado Banco Malo se haga con el patrimonio de Caja Extremadura o venta de patrimonio de Liberbank a terceras personas, a terceras entidades? ¿Y cómo afectará sobre todo al patrimonio que es o ha sido de Caja de Extremadura? Como ve, son muchos los interrogantes, señor Bravo, lo que le estoy planteando, porque creo que ha habido una falta de transparencia total, no solo en este proceso, sino en los procesos siguientes. Mucha de la información que se tiene en la sociedad, que se tiene en Extremadura, viene a través de los medios de comunicación asturianos y cántabros, y no porque los medios de comunicación extremeños no hayan querido comunicar, sino para que ellos puedan comunicar, alguien ha tenido que facilitarles esa información y esa información no se les ha dado. Información que no se les ha dado a los medios de comunicación, información que no se les ha dado a los clientes impositores e información que no se les ha dado a los empleados. Y creemos que es de vital importancia que puedan tener esa información. Creo que los clientes y los empleados necesitan un presidente de Caja Extremadura que dé la cara, que defienda en el Consejo de Administración de Liberbank los intereses de Caja Extremadura por encima de todo, porque para ello está allí. Creemos que es necesario, y así nos lo han trasladado, un presidente que explique estas cuestiones con luz y taquígrafos, sin escudos, para que, como bien se ha dicho aquí, los empleados, los clientes, los impositores, la sociedad en general, tenga la certeza de lo que se está haciendo allí dentro. Y repito, no se escude en que son cuestiones de Liberbank, porque usted está en Liberbank gracias